Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase en la que vamos a estudiar la clasificación de suelos de grano grueso, tanto según el método de la norma india como por el método unificado de clasificación de suelos. Así que aquí estamos estudiando ambos métodos, es decir, el método de clasificación de suelos de la norma india, así como gracias. También estamos estudiando el método unificado de clasificación de suelos. Entonces, estos son los dos métodos más populares para la clasificación de suelos. Y estamos comenzando con estos métodos en esta clase en particular. Ahora, como ya saben, clasificamos el suelo en función de su tamaño de partícula, así como en función de sus límites, que son los límites de Atterberg. Así que según el tamaño de partícula, primero clasificamos si un suelo dado es un suelo de grano grueso o un suelo de grano fino. Entonces hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el suelo sea de grano grueso y otra posibilidad aquí no es otra cosa que el suelo también podría ser de grano fino. Pero si les pregunto cuál es el tamaño de la malla con base en la cual vamos a diferenciar estos dos, esa es la malla de 75 micrones. Así que aquí vamos a usar la malla de 75 micrones o también conocida como la malla número 200. Si el porcentaje de partículas que pasan por este tamiz es inferior al 50%, es decir, que el 50% de las partículas son mayores de 75 micras, entonces el suelo se denominará de grano grueso, porque las partículas que son mayores de 75 micras no son nada, pero esas son arena o grava. Por lo tanto, si la arena y la grava representan más del 50%, el suelo se denominará verde grueso. Pero si el suelo es 75%, 75 micras, las partículas que pasan son más del 50%, entonces el suelo se denomina suelo de grano fino. En esta clase en particular, asumimos que ya has diferenciado esto y el suelo que has identificado es un suelo de grano grueso. Ahora, por favor, entiende aquí que si tu suelo es de grano grueso, eso significa que lo que puedo decir sobre este suelo en particular es que este suelo tiene más del 50% de arena y grava. Eso significa que puedo decir aquí que el porcentaje que pasa por 75 micras es menor al 50%, es menor al 50%. Pero sí, tal como les mencioné anteriormente, mi intención es agrupar el suelo en la clasificación de suelos. Obviamente, ahora tengo que determinar y categorizar si este suelo es específicamente una arena o si se trata de una grava. Así que hay dos posibilidades para el suelo de grano grueso. La primera posibilidad es que el suelo sea una grava y sí, la segunda posibilidad es que el suelo sea una arena. ¿Cuándo se denomina grava al suelo? Cuando la grava es mayor que, aquí puedo decir simplemente que si la grava es mayor que la arena, se denominará grava. ¿Pero qué se entiende por grava? Podemos decir que si el porcentaje, si las gravas son más que la arena, eso significa que si digo ¿qué es grava? La grava es la partícula que es mayor a 4.75 milímetros o tamiz número 40. Así que aquí puedo decir eso. Las retenciones en el tamiz número 40 son más del 50% de las partículas de grano grueso del suelo de grano grueso. Así que si las retenciones en el número 40 son más del 50%, eso significa que hay más grava que arena. De manera similar, si los pasantes del número 40, si el número 40, supongamos las retenciones del número 40C, porque los pasantes incluirán tanto los que pasan por el tamiz de 75 micras como los que pasan por el tamiz número 40. Por eso digo que las retenciones en el tamiz número 40 son menos del 50% del suelo de grano grueso. Entonces el suelo se denominará arena, pero sí, también recuerden aquí que si el suelo es grava, entonces vamos a usar la notación con G mayúscula. Pero si el suelo es arena, entonces vamos a usar la notación con S mayúscula.
Ahora, como el suelo es arena o grava, tenemos que clasificarlo aún más, pero la clasificación adicional se basará en el porcentaje de finos. Por lo tanto, este proceso de clasificación complementaria se fundamenta principalmente en el cálculo del porcentaje de partículas más finas que 75 micrón. Así que en realidad hay un total de 3 posibilidades respecto al porcentaje más fino que 75 micras. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades? Ahora, entendamos eso. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades? La primera posibilidad es que F de los más finos, entonces los más finos de 75 micras, sean menos del 5%. ¿Qué significa? Esto significa que las partículas de grano grueso representan más del 95%, son más del 95%, ¿sí o no? Entonces, si las partículas de grano grueso son más del 95%, no es necesario incluir el nombre del suelo de grano fino en el nombre general del suelo. Entonces, ¿qué puedo decir? Si los finos son tan pocos, es decir, incluso menos del 5%, entonces no se da ningún nombre de finos en el nombre del suelo. Bien, entonces, obviamente los finos en realidad son de dos tipos. Uno es limo y el otro es arcilla. Así que no es necesario nombrar si el suelo es arcilloso o limoso. Solo tienes que clasificar que si el suelo es de grano grueso, primero debes clasificar si el suelo es grava o es arena. Y para eso, ¿qué has usado? Has usado el tamiz número 40. O también puedes decir que los retenidos en 4.75, retenidos en el tamiz de 4.75 milímetros, son más del 50% del total del suelo de grano grueso. Así que puedes usar el tamiz número 40 o también puedes llamarlo tamiz de 4.75 milímetros. Eso ya te lo he dicho. Pero después de eso vas a clasificar si tu grava es una grava bien graduada o una grava mal graduada. Así que estas son dos clasificaciones o dos categorías que vas a clasificar aquí. Es decir, si el suelo es una grava bien graduada o una grava mal graduada, y para eso vas a comprobar los valores de CC y CU a partir de la distribución del tamaño de partículas. Así que si CU es, mira, estoy hablando de la grava, espero que lo recuerdes. Para la grava bien graduada, CU debe ser mayor o igual a 4 y el valor de CC debe ser menor que 3 y mayor que 1. Entonces se dice que la grava está bien graduada. De manera similar, si el valor de CU es menor que 4 o el valor de CC es mayor que 3 o CC es menor que 1, entonces el suelo se denomina grava mal graduada. Nuevamente aquí la notación que usamos es W para bien graduada y G para grava. Así que la notación general del suelo será GW. De la misma manera, para la grava mal graduada, la notación será GP. De igual forma, también vamos a clasificar si la arena es una arena bien graduada. Si la arena es una arena bien graduada, o también vamos a clasificar si la arena del suelo es una arena mal graduada o no. Así que ahora también puedes decirme cuáles son los valores de CC y CU para que el suelo sea considerado como arena bien graduada. Eso ya lo sabes. CU debe ser mayor o igual a 6 y el valor de CC debe estar entre 1 y 3. Entonces el suelo se denomina arena bien graduada y la notación será SW. De la misma manera, si voy a decir que el suelo es una arena mal graduada, entonces el valor de CU debe ser menor que 6 y el valor de CC debe ser mayor que 3 o el valor de CC debe ser menor que 1. Y en ese caso, la notación del suelo será SP para la arena mal graduada. Así que eso es todo para el primer caso, para los suelos de grano grueso. ¿Y cuál es el primer caso? Que las partículas finas o de grano fino son incluso menos del 5%. Ahora avancemos a la siguiente parte, y eso es si los finos que pasan por 75 micras son incluso más del 12%,
son incluso más del 12%. Obviamente los finos son más del 12%, pueden ser del 12, 15, 20, 25 hasta el 49%. Como los granos gruesos predominan, si digo más del 12%, se entiende que siempre será menos del 50% para entrar en esta categoría. Pero sí, ahora el porcentaje de suelo de grano fino es bastante considerable y por lo tanto también tienes que nombrar si el suelo tiene más limo o más arcilla. Así que aquí podemos decir que junto con la parte de grano grueso, también debe darse el nombre de la parte de grano fino. Debe darse también el nombre de la parte de grano fino. ¿Qué significa esto? También debe ser dado. Pero sí, ¿qué significa esto? Ahora, vamos a entenderlo. Primero que nada, habíamos clasificado que el suelo es de grano grueso cuando el porcentaje retenido en el tamiz de 75 micras es mayor al 50%. Ahora, si el suelo es de grano grueso, entonces hay dos posibilidades para nosotros. La primera posibilidad es que el suelo sea grava y la segunda posibilidad es que el suelo sea arena. Ahora, después de la grava, nuevamente hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el suelo sea grava arcillosa. Eso significa que hay más presencia de arcilla y otra posibilidad es que la grava también pueda ser grava limosa. La grava es grava limosa. Ahora, como ya sabes, si el contenido de arcilla es mayor, entonces el suelo tendrá más plasticidad o tendrá un mayor valor de límite líquido o índice de plasticidad. Entonces, si el valor del IP es mayor que 7, el suelo se denomina arcilloso. Pero si el valor del IP es menor que 4, el suelo se denomina limoso. Ahora, si el suelo es grava arcillosa, la notación que usamos es GC. Y de la misma manera, si la grava tiene un IP menor que 4, entonces el suelo se llamará grava limosa y la notación será GM. Ahora, de la misma manera, para la arena también, esa arena puede ser arena limosa o la arena también puede ser arena arcillosa, Ahora, si estoy diciendo que el suelo es arena limosa, eso significa que el valor de IP es menor que 4. Y si digo que la arena es arcillosa, eso significa que el valor de IP debe ser mayor que 7. Y si es así, entonces la arena limosa se denota como SM y la notación para la arena arcillosa no es otra que SC. Así que aquí nuevamente podemos decir que hay un total de 4 tipos de suelo, ya sea que sea GC, ¿ves? O GM, o es SC o SM. Así que esta es tu segunda categorización del suelo de grano grueso. Ahora, de la misma manera, la tercera categoría es que si los finos están entre el 5 y el 12%. Entonces, ¿cuál es la tercera categoría aquí? Que es más fina que 75 micras, está entre el 12% y entre el 5%. En ese caso, hay que utilizar la nomenclatura dual. ¿Qué significa esto? Simplemente significa eso. En primer lugar, dado que ya ha clasificado que el suelo es de grano grueso, ¿qué sigue? Vas a clasificar si el suelo es arena o si es grava. Ahora tú, si el suelo es arena, entonces hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el suelo esté bien graduado y la segunda posibilidad es que el suelo esté mal graduado. Incluso en el caso de los bien graduados, hay dos posibilidades. Una es que el suelo sea limoso y la otra es que el suelo sea arcilloso. De manera similar, si está mal graduado, nuevamente hay dos posibilidades, que el suelo sea limoso y el suelo podría ser también arcilloso. De la misma manera, si hablamos de gravas, nuevamente hay dos posibilidades, que sea una grava bien graduada o una grava mal graduada. Ahora, si el suelo es una grava bien graduada, entonces otra vez hay dos posibilidades, que sea una grava limosa o que sea una grava arcillosa.
De la misma manera, la grava mal graduada también podría ser una grava limosa o incluso podría ser una grava arcillosa. Ahora hablemos de las notaciones. Cuando vas a decir que la grava está bien graduada o mal graduada, eso ya te lo he explicado. De igual forma, cuando el suelo que es grava se denomina arcilloso o limoso, eso ya lo sabes. Eso es en base al valor de IP. Pero ahora, por favor, entiende, ¿cuál podría ser la notación? Ahora, mira aquí, el suelo es arenoso. No, es arena limosa bien graduada. ¿Cuál es el nombre? Arena limosa bien graduada. Por lo tanto, la notación no será otra que SWSC. Perdón, será SM. M es por limoso. De la misma manera, este suelo se denominará SWSC. De la misma manera, si nombro este suelo, entonces será tu arena limosa mal graduada. Y para mal graduada, primero se denominará SP. Y para limoso se nombrará como SM nomenclatura dual. De la misma manera, esto será igual a SPSC. Esto se denominará GM. Perdón, GM, no SM, GM. Siguiendo exactamente con este mismo procedimiento. Esta sección pasará a denominarse como GWGC. Esta otra se conocerá formalmente como GPGM. Y finalmente, este tipo de suelo específico se denominará GPGC. Así que estas son todas las nomenclaturas del suelo de grano grueso, ya sea que estés usando el método de la norma india o el sistema unificado de clasificación de suelos. La clasificación del suelo de grano grueso en ambos sistemas es la misma y eso es igual en todos los países. Bueno, no en todos los países. La mayoría de los países clasifican el suelo de grano grueso de la misma manera en que lo hemos estudiado aquí. ¿Cuál podría ser la diferencia que aparecerá? En el suelo de grano fino e incluso en el suelo de grano fino la mayor parte es común. ¿Cuál es la diferencia entre la norma india y el sistema unificado de clasificación de suelos que vamos a estudiar en el suelo de grano fino? Pero no hay diferencia en la clasificación del suelo de grano grueso en ambos métodos, así que esta sesión fue sobre el suelo de grano grueso. Y eso espero, y ahora que entiendes lo que has estudiado hasta ahora, permíteme resumirlo. Primero vas a clasificar si el suelo es de grano grueso, y si el suelo es de grano grueso, entonces si hay más arena que grava, entonces el suelo se denominará arenoso, mientras que si hay más grava, el suelo se denominará gravoso. Ahora, si los finos son más del 5%, simplemente clasifica si el suelo está bien graduado o mal graduado comprobando los valores de CC y CU. De manera similar, si los finos son más del 12%, le das el nombre de limoso o arcilloso, dependiendo del valor de IP. Si el valor de los finos está entre el 5 y el 12%, entonces se da una nomenclatura dual como SWSM o SWSC o SPSM o SPSC. Del mismo modo, la grava también se denomina GWGC, GWG, o GPGC o GPGN. Aquí puedes memorizar directamente los nombres que vas a dar o las notaciones que vas a dar, o simplemente puedes clasificar los finos en 3 categorías. La primera es menos del 5%, la segunda es más del 12% y la tercera está entre el 5% y el 12%. Eso es todo por esta clase. En nuestra próxima clase vamos a clasificar el suelo que ya ha sido clasificado como suelo de grano fino y luego veremos cómo clasificamos ese suelo aún más utilizando diferentes métodos. Así que hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo